Códigos Azules con Karina Oval, porque la inclusión azul y neurodiversa necesita traspasar la atención y responsabilidad familiar primaria, ampliando el conocimiento de una realidad individual a una vivencia pública y cotidiana, donde la calidad de vida y los derechos no tengan condición ni color. Códigos Azules con Karina Oval, el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Feliz miércoles, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa aquí en Códigos Azules. Estamos sumamente felices aquí en Venezuela porque el día de ayer quedó aprobada la ley para la atención de personas dentro del trastorno del espectro autista. Así que para nosotros esto es una noticia en Venezuela muy importante y hoy pues bueno vamos a estar conversando con dos mamás azules, pero además dos mamás azules que además van a estar aportándonos un poco la vivencia de lo que se vivió, valga la redundancia, de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Y bueno, también desde la visión de una mamá azul que es CEO de una fundación que se llama Fundación Cristal. Estamos conversando y ya estamos aquí en el estudio y además tenemos a una persona muy importante para mí, como es Aarón. Aarón es compañero de mi hijo y te quiero muchísimo, así que gracias y bienvenido aquí a este programa. Es un programa además muy especial para mí, un programa muy sentido. Y bueno, lo conduzco el día de hoy con mucho respeto, pero también con muchísimo sentimiento porque he vivido parte del proceso de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a estar conversando con Lisbeth Soto. Lisbeth es secretaria general y es mamá además de Aarón, es secretaria general de OVE, ¿sí? De OVA, Organización Venezolana de Autismo. Y bueno, por supuesto, es mamá. Yo creo que su principal título, responsabilidad y compromiso es que es mamá de esta persona tan especial, de un niño súper hermoso, que además conozco desde hace muchísimos años, súper talentosísimo y que además ha vivido todo el proceso de lo que fue esta discusión de la ley de autismo, para decirlo en este momento de manera corta. Son más o menos 2 años en una lucha donde se hicieron consultas a nivel nacional y donde, bueno, Lisbeth Soto pues estuvo muy involucrada en estos procesos también desde Caracas y monitoreando un poco también lo que estaba pasando en otros estados. Y bueno, pues frente a ella se encuentra con nosotros también Mario Ortega. Mario Ortega es abogado y es CEO de la Fundación Cristal y bueno, también pues posteriormente la voy a presentar formalmente para que conversemos y podamos debatir un poco dentro de las realidades, expectativas y opiniones que ellas además como mamás azules tienen ante esta noticia tan importante en Venezuela como es la aprobación de la ley de autismo. Bienvenidas a las dos. Gracias. Bienvenida Mari, bienvenida Lisbeth, bienvenido Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Me puedes hablar por aquí, por esta cámara? Creo que te van a ver o en la cámara general. Allí nos vemos todos. Un programa muy especial, así que estamos aquí full en el estudio. Lisbeth, vamos a aprovechar los minutos. Gracias. Bueno, ¿cómo se vivió ese proceso ayer? Gracias, Cuéntanos. Karina, gracias a Códigos Azules por la invitación. Para nosotros es motivo de una emoción enorme, de orgullo, haber logrado ayer finalmente la aprobación de manera unánime en segunda discusión, la sanción de la ley de protección, la ley integral de protección para personas dentro del trastorno de espectro autista, que si bien es cierto que en esta segunda fase, tiene casi 2 años de trabajo con el equipo de diputados que lideraron este proyecto, pero este proyecto viene de más atrás. Nosotros iniciamos este recorrido aproximadamente en el año 2015, impulsado en aquel momento por otro diputado en aquel momento de la oposición, que fue el diputado Julio Montoya. Pero bueno, el país y la realidad política de ese momento no permitió que eso fuese aprobado. Fue en el momento en que el universo decidió, que fue ahora. Un equipo de diputados desde la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología y un grupo de diputados que con muchísimo respeto, muchísima ética, mucha apertura, mucho entendimiento, mucho respeto nos recibieron, cosa que agradecemos profundamente al diputado Pedro Infante, al diputado Ricardo Sánchez, Rodolfo Crespo, Yurami Quintero, Marglevis de la Rosa y
una lista larga de personalidades que hicieron posible que ayer pudiéramos tener este regalo para la comunidad dentro del trastorno de espectro autista, y sobre todo el hecho de dejar de romantizar la condición como algo que está relacionado única y exclusivamente con niños y niñas. Tendemos a pensar, no, los niños con autismo, pero no solo el hecho de que los niños crecen, se convierten en adolescentes, luego adultos, sino que hay personas que llegan al diagnóstico de manera tardía. Que sobre todo la pandemia trajo consigo mucho la identificación de muchos diagnósticos, porque empezaron a presentarse, o las personas a identificarse con una serie de conductas, yo pienso que fueron exacerbadas por el hecho del encierro. Del confinamiento, sí. Sí, entonces bueno, eso puso de manifiesto incluso para hogares esa permanencia 24/7 con sus propios hijos, que a veces cuando los hijos están más tiempo en el colegio que en la casa, más en la casa los papás siguen trabajando o se sumergen en las redes sociales, en los teléfonos. Los fines de semana la gente sale y bueno, la pandemia eternizó ese contacto de manera permanente, y fue cuando muchos hogares se confrontaron con esa realidad. Bueno, logramos, gracias a Dios, este proyecto de ley aprobado que ampara desde varios aspectos, el social, el educativo, el aspecto de la salud, amparar a las personas dentro del espectro. Y bueno, ahora esperamos solamente por la promulgación, su salida en Gaceta Oficial, y comenzamos a trabajar en el reglamento, que también es muy importante porque aspectos que no puedan ser incorporados a través de la ley, porque bueno, jurídicamente hablando no van en una ley, van por la vía de reglamento, incluso promover, motivar en las alcaldías, en los municipios, ordenanzas municipales, políticas públicas que puedan abordar otros temas y otros aspectos que en una ley no van. Maravilloso, maravilloso, y esa es la intención y el objetivo de este programa. Efectivamente, así que te agradezco muchísimo en ese sentido. También, bueno, y a todo el equipo, por supuesto, de diputados y de todas las organizaciones de las ONG que estuvieron involucradas para impulsar y dar forma y hacer realidad además esta ley. Esto fue posible gracias al trabajo en equipo de muchísimas organizaciones, especialistas, personas relacionadas con la condición, personas con la condición, adultos, porque quién más que una persona que tiene autismo para referir qué se siente. Y ahí es cuando yo destaco la importancia de que las personas adultas con la condición hayan sido incluidas, sean tomadas en cuenta y se sigan tomando en cuenta, porque es la única manera que nosotros tenemos de garantizar que nuestros niños, cuando crezcan, van a seguir siendo amparados. Tenemos que ver en ellos, en los adultos, en los que actualmente son adultos, el reflejo de lo que va a ser el futuro de nuestros hijos. Así es, y aprovecho un poco tu palabra también para recordar, porque lo hemos estado diciendo, pero como este espacio está nuevo para muchas otras personas, informarles también que justamente el sentido de este programa va dirigido a eso. ¿Qué pasa cuando ya este niño, niña, adolescente sale del núcleo familiar, sale de ese núcleo de protección, sale de un consultorio o sale del entorno escolar primario o secundario? Se confronta con una sociedad, Lisbeth, que no está, digamos, sensibilizada con esta realidad, y también con una familia que tiene que darle, pues, por supuesto, su espacio y su autonomía a ese ya ahora joven, que bueno, que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir al entorno de hacer su vida, ¿okay? Y claro, hacer su propia relación. Entonces, nuestro propósito, y lo logramos, fue incluir absolutamente a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque a veces también la gente tiende a romantizar, vuelvo y utilizo el término, que las personas que tienen autismo son todos unos genios, van a ir todos para la NASA, y no es así. Hay personas que ciertamente, algunos tienen un coeficiente intelectual bastante alto, por encima del promedio, pero tienen deficiencias, por ejemplo, en habilidades sociales. O tienen un coeficiente intelectual quizá promedio o por debajo, pero tienen habilidades en el dibujo, o no tienen habilidades motoras, o son no verbales,
pero tienen un coeficiente intelectual por encima del promedio. Entonces, es como un infinito combinar todos los aspectos. El autismo es multifactorial, el autismo siempre se presenta de manera diferente, incluso en hermanos gemelos no hay o sea, las identidades son completamente distintas, las realidades son diferentes. Porque no es como una huella digital, el autismo es como una huella digital, no hay ninguno parecido a otro, no hay un diagnóstico idéntico a otro. Entonces, para nosotros era sumamente prioritario poder garantizar que una persona, por ejemplo, con un compromiso importante, con un compromiso severo, que tal vez no es candidato para estudiar en la universidad, tenga algún tipo de garantía, tenga algún tipo de protección social. No podemos dejar a nadie por fuera. Si nosotros queremos defender la inclusión, los primeros inclusivos debemos ser nosotros. Si es, por ejemplo, una persona que tiene capacidades para desarrollar talentos, como por ejemplo en el caso de Aarón, que tiene enormes talentos en el diseño, en la ilustración, pero tal vez no es candidato para hacer un bachillerato regular, porque posiblemente le va a costar química, le va a costar física, le va a costar la rutina del bachillerato tradicional, pero llevarlo a un taller laboral también sería ponerlo por debajo de lo que él puede dar. Claro, entonces vamos hacia la promoción de programas de formación educativa que no necesariamente tiene que ver con la universidad, con el colegio tradicional, que los pueda preparar para que ellos desarrollen independencia. La idea no es solamente protegerlos y apoyarlos económicamente cuando nosotros no estemos. La idea es darles a ellos herramientas para que en la medida de las competencias que ellos tengan, que esto es de manera individual, sacar lo mejor de ellos, sacar el mejor provecho posible para que los que puedan ganar independencia lo hagan y no sean una carga ni siquiera para la familia, porque vamos a estar claros en que es mi responsabilidad, es mi pasión, es mi misión de vida, y el día que yo no esté en este plano, que espero que sea dentro de muchos años, va a estar su hermano, pero es un tema de, ok, y se irá a encargar como me pudiera encargar yo, tal vez sí, pero él también tiene derecho a hacer su vida. Claro. Y mi deber como mamá es dejar a mi hijo y de cada uno de nosotros, dejar a nuestros hijos en el máximo, o sea, de la mejor manera posible, para que ellos puedan seguir avanzando en la vida el día que nosotros no estemos. Así es. Vamos a hablar un momento sobre, y me confirmas esta información, la ley tiene 2 capítulos y 14 artículos. Ok, disculpen, vamos entonces al corte y ya regresamos, por favor, me respondes esto entonces al regreso y le damos entrada entonces, chévere, por favor, a María Ortega, abogada también, mamá azul y CEO de la Fundación Cristal. Vamos al corte y ya regresamos rapidito. Soy Mamá Azul y Mujer Integral. Es un espacio motivacional donde conversamos con mamás azules y neurodiversas que han logrado ir recuperando espacios de descanso, disfrute, ocio y desarrollo personal a medida que van comprendiendo, aceptando e integrando su realidad como mamá azul o neurodiversa a su vida cotidiana como mujer integral. Hablamos entonces con mamás que han logrado aprender a administrar su tiempo, encontrando progresivamente espacios para alimentar su autoestima y seguir creciendo como mujeres integrales. Se siga manifestando para señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara sancionada la ley para la atención integral de las personas con trastorno del espectro autista y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos pedirle a niñas, niños, hermanos y hermanas que sean por favor. Bueno, estamos de regreso, felices, como les dije en el bloque anterior,
felices porque en Venezuela tenemos una ley de autismo, dicha en este momento de manera corta y resumida, que protege, pues por supuesto, a toda la comunidad, niños, niñas, adolescentes, adultos, pues bueno, del espectro autista, todos están incluidos. Y bueno, estamos por supuesto muy felices, estamos conversando con Lisbeth Soto, que bueno, que es una de las voceras que estuvo desde la organización venezolana de autismo, pues estuvo al frente también allí en esas reuniones y en esas discusiones. Y preguntamos anteriormente un poco cómo quedó estructurada la final la ley. Estamos con Aarón, que ya vamos a tomarnos unos minutos para compartir unos videos, unos dibujos que nos trajo Aarón. Y seguidamente vamos a abrir la dinámica para que converse con nosotros Mario Ortega. Bueno, Mario Ortega es abogada, es CEO de la Fundación Cristal, también a Mamá Azul, como les comenté. Y bueno, además ha trabajado específicamente, bueno, en áreas que quiero un poco dejar que ella misma nos especifique una vez que Lisbeth nos diga la parte de la ley, cómo quedó estructurada. Bueno, la ley finalmente quedó estructurada en 2 capítulos, 15 artículos, y fueron tomados aspectos como educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección social, a cultura y recreación, deporte, y logramos creo que es un logro bastante importante y solicitado en la consulta pública, que fue la protección social a la familia de manera integral, porque también es común ver a la persona que tiene autismo como una individualidad, pero eso se extiende realmente a la familia. Hablamos de familias TEA, porque una persona con autismo que recibe diagnóstico le cambia la realidad a la familia. Vemos madres que tienen que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos, llevarlos, traerlos, asistir a terapia. Tomemos en consideración que no es un mes, no es un año de atención, son años de atención. A veces hay chicos que salen de alta en algunas áreas, a otros les cuesta más y hay otros que van a necesitar apoyo toda la vida, que son los que tienen mayor compromiso. Entonces, esa necesidad, ese clamor general en la consulta pública nacional, yo creo que ese fue el que más recibimos. La solicitud de apoyo, de protección a toda la familia, ver el individuo con autismo como un círculo de acompañamiento que lo rodea y extender eso a los cuidadores y responsables, porque no siempre son mamá o papá los encargados. A veces hay tutores o a veces hay cuidadores de personas con autismo que también van a estar protegidos en esta ley, porque necesitan ser amparados dentro de los derechos, que afortunadamente se aprobaron una serie de instrumentos jurídicos, todos seguiditos, que dentro de ellos está la protección a las personas con discapacidad desde el punto de vista laboral. Ayer se aprobó también una ley relacionada con la no discriminación, que también nos ampara, y eso va a seguir, seguramente va a ser aprobada por unanimidad en segunda discusión, porque son temas muy sensibles. Sí, y además son temas que no excluyen a nadie. Nadie tiene garantía en la vida de que no le va a tocar. Yo siempre refiero que el autismo entra sin tocar la puerta, así como entró Aarón aquí, que abrió la puerta y pasó. El autismo es así, la condición de espectro autista es así, toca y abre la puerta, si no abre, no se mete por la puerta, se mete por la ventana, pero cuando se va a meter, se mete, no tiene ningún tipo de contemplación en cuanto a clase social, raza, credo, político, nada. Nosotros logramos con este instrumento de ley extender, o sea, visibilizar que no podemos seguir considerando esta condición como algo elitesco. ¿Por qué hablo de elitesco? Porque actualmente una persona que quiera garantizar un tratamiento terapéutico para su hijo, hija o familiar con autismo necesita muchos recursos para poder garantizar su tratamiento terapéutico, que es lo único que puede medianamente garantizar el éxito en esta tarea. Entonces, el Estado debe fortalecer, debe crear políticas públicas, debe fortalecer las instituciones ya existentes, debe ayudar en el proceso de crear programas,
fortalecer, digamos, revisar qué está pasando con las instituciones públicas dedicadas a la atención, que son los Centros de Desarrollo Infantil, los CAIPA, que son 44 a nivel nacional, pero eso sigue siendo insuficiente. Verificar qué pasa, porque hay tantos especialistas que no están en estos centros en la vida real. Existen las instituciones, pero están funcionando de manera óptima. ¿Qué pasa con esa persona que no tuvo nunca el derecho a un diagnóstico oportuno, pero está en este momento en un cerro de Petare, de repente en un hogar monoparental, en donde mamá tiene que salir a trabajar, el niño no está incluido en la escolaridad porque no tiene apoyo, entonces el niño se queda en casa, mamá de pronto trabaja mediodía o no puede trabajar? Es un problema muy complejo, es una realidad muy compleja. Mari, gracias, Lisbeth. Mari, le damos la bienvenida también a Mari Ortega. Mari además es mamá de 3, como así efectivamente se presentó, mamá de 3, y uno de sus hijos, que además es joven, un joven de 19 años, pues también con autismo. Es magíster en orientación de la conducta, es especialista en autismo, es psicoeducadora, abogada y fundadora y CEO de la Fundación Cristal. También, bueno, es ex juez titular penal del Estado Monagas hasta el 2010. Hasta el 2010. Bienvenida, Mari. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un poco, ¿cómo es tu visión de toda esta realidad? Bueno, como abogado y en cuanto al punto del día de hoy, he sido muy crítica en cuanto a la ley. De hecho, a nivel de Estado y a nivel particular, emití algunos videos pronunciándome en cuanto al anteproyecto de ley, buscando que esa ley fuera lo mejor posible para nuestra comunidad, dando mi visión desde el punto de vista de mamá, pero entendiendo que mi realidad es propia y que tengo que en esa realidad involucrar a otras personas que a través de Fundación pues van llegando con distintas realidades. O sea, una visión de ley más amplia y donde quepamos todos y que sea aplicable. Porque realmente tener una ley, solo por decir que tenemos una ley y que quede en la mitad porque no la puedo aplicar, pues es muy triste todo el esfuerzo que ha hecho tantas instituciones. Sin embargo, veo con bastante, tengo a la mano ya la ley, veo con profunda satisfacción realmente que hay cosas que se mejoró del anteproyecto. Ese artículo de protección a la familia me parece súper importante, a la familia y cuidadores. Siento que se mejoró la parte del derecho a la educación en parte. Sigo difiriendo en algunas cosas, pero considero que le podemos dar la vuelta para que realmente sea aplicable. En la parte educativa de inclusión escolar, realmente ese es el trabajo que yo hago. Tenemos el marco de acción de las necesidades educativas especiales del año 94, que todavía sigue vigente para la inclusión escolar de las personas con autismo o cualquier otra condición. Tenemos la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que en su artículo 24 habla de cómo debe ser la educación para estas personas. Y no lo podemos pasar por alto porque el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla que los tratados internacionales tienen rango constitucional siempre que sean suscritos y ratificados por Venezuela. Entonces, cualquier cosa que se contraponga a esos convenios, pues son nulos, aplicas el control difuso que tienen todos los jueces y sencillamente se desaplica cualquier norma que colide con esos convenios. En este caso, tú consideras, una vez que ya pudiste revisar la ley, ¿consideras que hay alguno de los articulados que están allí que puede hacer esa...? Se mejoró muchísimo el articulado de educación, que era un punto de honor que me llevó hasta una disputa en el CLEN de Monagas, cuando se presentó el anteproyecto, porque hay una máxima en la inclusión escolar, y es que la escuela es para todos. No hay una escuela inclusiva o integradora. La escuela, desde hace muchos años, debe ser para todos. Todos deben de ir a la escuela regular.
mi hijo con o sin condición tiene el derecho de ir a la escuela donde van sus primos, donde van sus amigos, donde van sus familiares. Porque en la escuela no solo vas a aprender cosas académicas, en la escuela vas a aprender socialización. En la escuela vas a aprender, cuando yo siempre le digo a mis papás, cuando tu niño aprende a ir a la cantina, estás enseñándole al ciudadano del futuro a ir al supermercado. Correcto. ¿Ok? Así A hacer una cola, a comprar leche. Así Entonces, realmente tenemos que tener con una las realidades que existen y que exigen y que están presentes en una sociedad. Exactamente. Entonces, tenemos que ver la escuela con esa amplitud. Y esa es la norma general. Ojo, no solo en Venezuela, en toda la región y el Caribe. Ahora, conseguimos muchas aristas de las que hablábamos fuera del aire, conseguimos muchas aristas para esa inclusión. Y sí, efectivamente, hay un sector de la población que va a quedar por fuera porque sus necesidades específicas son otras y no es para la escuela regular, pero realmente es la excepción, o al menos deberíamos de contemplarlo por vía de excepción. Entonces, de hecho, mi trabajo va hacia allá. Siento que sí, que se mejoró en parte, sobre todo con el enunciado, cuando me dejas la libertad de escoger a qué escuela voy, modalidad o tipo de escuela. Ya ahí me estás dando la libertad y aparte, pues no podemos ver la aplicación de ese artículo en solitario. Tenemos que verlo con las resoluciones ministeriales que todavía están vigentes, por ejemplo, para las adaptaciones curriculares. Tenemos que verlo con los convenios internacionales, tenemos que verlo con las otras leyes de discapacidad que pueden ser aplicados en conjunto con esta ley. Entonces, siempre yo me voy a inclinar, aunque sea muy crítica, yo me voy a inclinar hacia que todo sea beneficioso para la comunidad. Para la comunidad de autismo, para la comunidad de cualquier papá o mamá que así lo requiera, ¿ok? Entonces yo abogo porque esto sea beneficioso, porque en los reglamentos seamos más cuidadosos, porque tal como lo hablábamos también, y lo decía perfectamente bien Lisbeth, realmente cada persona con autismo es muy individual. Cada familia vive una realidad muy particular. Si tú me encierras en un reglamento o en una ley y me la colocas como una camisa de fuerza, vas a dejar por fuera muchas personas. Entonces tengo que hacer con una amplitud. O sea, la amplitud no está mal. Que sea una ley muy amplia, eso para mí no está mal, porque eso me da la oportunidad de ver qué otro acervo de leyes hay, cómo las hay, y veo cómo lo aplico lo mejor para ese individuo y para esa familia en específico. Entonces creo que está bien, que sea amplio y cuidar mucho el reglamento, que no vaya a quedar como una camisa de fuerza donde nada más van a caber algunos y otros van a estar por fuera. ¿Cómo hacemos en ese sentido? Mari, justamente, porque además, bueno, como politóloga y como educadora es parte también de mi preocupación, ¿no? Claro, yo me leí el anteproyecto, no me he leído la ley como quedó, pero ¿cómo se hace para poder incorporar a otros actores sociales, más allá de la escuela? ¿Okay? Por supuesto, la escuela es el centro de formación ciudadana principal y más importante, como en efecto lo acabas de decir, y es un aporte muy metafórico y muy valioso en ese sentido. La cantina es el espacio donde ese niño o adolescente y posteriormente joven, ¿okay? Pues por supuesto va a ir a adquirir lo que necesita para comprar y para vivir en su entorno ya de adulto, ¿okay? Pero lo tuvo desde ese aprendizaje previo. ¿Okay? Entonces, claro, crear espacios donde vayas a colocar a estos niños, niñas, adolescentes en unas condiciones porque necesitan una atención especial. Esa atención especial y esa realidad especial no va a ser la que se va a vivir en una ciudad o en una sociedad. Tiene que abrirse un poco a esa, claro, sensibilizarse, pero abrirse un poco a esa realidad. El entorno comprometido efectivamente de una familia informada y, como lo dijo efectivamente Lisbeth, que apoya en ese proceso es importante, ¿no? Pero ¿cómo podemos en ese sentido, viendo la escuela efectivamente como formación, como formadora de ciudadanos y ciudadanas, poder hacer que posteriormente podamos incluir también a otros actores sociales?
al sector empresarial, por ejemplo, proponerte solamente un punto de honor también, porque digamos... Fíjate, en el modelo de escuela inclusiva hay una triada y se ve de forma de triángulo donde cada punto hay algo, que son las políticas, culturas y prácticas inclusivas. Y eso se lleva a nivel de escuela. Cuando hablamos prácticas inclusivas, es eso, es incluir yo como escuela, y eso lo hace no el Estado, o sea, no el Estado en sí mismo, eso lo hace cada escuela. Abrirse a su comunidad. Si yo estoy en una comunidad donde hay un parque, yo trato de hacer conexión con ese parque para hacer excursiones a ese parque. Y cuando yo hablo de yo escuela, yo hablo de directores, de los administradores, etcétera. Si yo tengo a una industria cercana a mi escuela, donde yo creo que los muchachos pueden aprender, por ejemplo, física, química y matemática a nivel práctico, o sea, menos teórico, sino viendo el proceso, yo hago contacto allí. Eso es una práctica inclusiva. Ajá, Mari. Pero ¿quién hace ese contacto? ¿Quién hace esa realidad? ¿La escuela? Las organizaciones. Ese contacto, en principio, lo debería de hacer la escuela, porque son políticas, culturas y prácticas inclusivas para la escuela. Ojo, y no lo dice María Ortega. Hay un modelo Index for Inclusion que es aplicado en otros países. Empezó en Inglaterra. Hoy en día se aplican en toda la región. UNICEF ha hecho cuadernillos para aplicarlo a través de ese modelo Index y te explican que eso lo hace la escuela. Ahora bien, en el punto donde estamos nosotros, como en Venezuela, en la parte inclusiva, donde falta mucha cultura inclusiva, mucha formación inclusiva, pues aquí no hay... que eso le toca al colegio y esto le toca a mamá y esto le toca... No, aquí todos nos tenemos que mover. Entonces, cuando a mí llega un especialista y me dice, bueno, es que yo soy, por ejemplo, terapeuta ocupacional y a mí no me corresponde las adaptaciones curriculares de este niño que está asistiendo a mi asistencia, sino que eso le corresponde a la maestra. Yo le digo, no, te corresponde a ti también, porque tú conoces a ese niño más que a la maestra. Y porque en el punto de partida donde estamos, todos tenemos que colaborar para que Venezuela y para que la región, porque yo doy clases en otras partes, se abran a una cultura inclusiva. Entonces yo no puedo poner límites, yo no puedo decir, eso le corresponde a la escuela y bueno, cuando la escuela quiera lo hará. No, si yo soy mamá y yo tengo contacto con ese empresario que tiene una industria y que la industria está cerca de mi escuela y yo puedo hacer una adaptación curricular o estoy ya imaginándome esa adaptación curricular por proyecto y que mi hijo ese tercer año de bachillerato, física, química y matemática haga ese proyecto con esa industria o con esa empresa, pues sencillamente yo, mamá, hago el contacto y lo llevo a la escuela. O sea, aquí hay es que arar hacia lo mismo, hacia la inclusión, hacia que, cónchole, yo no puedo aspirar, y tú lo debes de manejar mejor que yo no puedo aspirar tener en el futuro una sociedad inclusiva si no empecé por la escuela. Claro. De hecho, yo siempre pongo este ejemplo. Yo pongo este ejemplo. Qué distinto sería si muchos de nosotros hubiese estudiado desde su primera infancia, desde la educación inicial hasta bachillerato, con personas neurodivergentes, con personas a lo mejor con alguna situación física o con síndrome de Down o con autismo. Yo te garantizo que cuando a ti te dieron el diagnóstico de autismo o a mí, yo no me hubiese puesto a llorar, sino que hubiese imaginado y recordado de inmediato con todos los neurodivergentes que estudié y digo, bueno, esto lo hago así. Y ese mismo impacto pudiera tener, por ejemplo, en la maestra. Bueno, no importa porque es que yo estudié desde chiquita con niños con síndrome de Down y vi cómo la maestra lo hacía y yo ya tengo ese primer ejemplo. Pero para llegar allá, yo tengo que abrir las escuelas. Lisbeth, vamos a un momento. Sí, pero es que necesito que también quería compartir un poquito. ¿Cuál es el proceso que viene ahorita en breves palabras? Bueno, lo que nos toca ahorita es esperar por la promulgación de la ley y su salida en Gaceta Oficial. De eso más experiencia tiene ella que es abogado, pero fundamentalmente después de Semana Santa ya está la convocatoria para empezar a trabajar en función del reglamento, que
yo veo como un punto a favor el hecho de que el grupo de diputados sigue pidiendo el apoyo de las personas relacionadas con esto de manera cotidiana, o sea, que vivimos esto de manera cotidiana. Yo aplaudo muchísimo eso, creo que ha sido un punto a favor. De hecho, fíjate que las modificaciones que tú observaste, aun y cuando no nos las agarraron todas, pero bueno, seguimos luchando por tratar, logramos cambios importantes de lo que había estado en el proyecto inicial, porque nos habían tumbado prácticamente. La ley era de 47 artículos originalmente. Nos llevaron a 14, pero a 14 fusilando todo esto no va. Cuando nos vimos con ese esqueleto vacío, se nos vino el punto encima. Pero bueno, con un poco de mano izquierda, un poco de sutileza, ellos también en este proceso, ellos aprendieron de autismo. Vamos a pensar en que el día 1 ellos no sabían ni con qué se comía esto. Hoy en día hay diputadas que ya tienen confirmados diagnósticos de sus hijos. Cuando empezó, no sabían qué pasaba en su casa. Entonces esa sensibilización se logró. Yo también aplaudo esa idea de la que habla Mari, en la escuela. ¿Por qué es importante que ellos vayan a la escuela regular? Incluso cuando ellas no tengan competencias cognitivas para aprender académicas, para aprender física, química, no importa. Sí, bueno, tú eres una de las que ha defendido eso como el espacio de socialización, para ellos, el espacio de socialización. Sí. Él asiste, gracias a una beca, a Autismo Dejando Huella, va 2 veces a la semana, que anteriormente se llamaba CIPEC. Bueno, hay una alianza allí, para él siempre se va a llamar su CIPEC, porque él tiene una conexión amorosa con las fundadoras y con quienes en otra época, cuando él estaba pequeñito, ellos lo recibieron. Y él asiste a un lugar en donde la mayoría tienen un compromiso muy alto. Son nivel 3, son adultos, hay adultos que utilizan pañal, hay personas que son no verbales, que tienen crisis conductuales importantes, hay personas que no hablan, hay personas de talla baja, hay personas con síndrome de Down. Y a mí una persona en una oportunidad me dijo, ¿y a ti no te da miedo que Aarón copie esas conductas? Y yo le digo, bueno, ahora que tú me lo comentas, no, yo ni siquiera había pensado en la posibilidad de que Aarón copiara conductas. ¿Tú sabes qué me parece muy maravilloso? Que Aarón eso lo ve natural, como lo debemos ver todos. La acotación que es un privilegio para él compartir con una persona que tiene una crisis conductual, con una persona que le da un episodio de epilepsia, con una persona y que además Aarón, porque además soy testigo de eso, Aarón es quien brinda apoyo en muchos casos. Aarón ha servido de contención de otros compañeros. Exactamente. Porque bueno, además Aarón estudia conmigo. Si ese modelo en pequeño fuese la sociedad entera y nosotros viéramos autismo como materia dentro del currículum escolar, que hacia allá vamos también, tratar de crear, de fomentar una reforma de la ley de educación, que eso tiene que ocurrir, y que los niños que a futuro van a estudiar, los que ya somos unos viejos no lo vamos a ver, pero los niños que vayan pasando por la escuela regular, las personas que vayan entrando a la universidad, que estudien cualquier carrera, se vaya logrando un poco eso, vayan viendo que la malla curricular tiene que cambiar. Tenemos que ver autismo, tenemos que ver neurodiversidad, tenemos que hablar de discapacidades a todo nivel, porque es la única manera como yo voy a garantizar que a nadie lo vean raro. Que cuando tú vayas al automercado y te consigas con un cajero que tiene autismo y no te vea la cara para darte los buenos días, porque no te fija la mirada, porque tú no representas nada de su interés. Te da los buenos días, pero no te mira. O una persona que te va a entregar un delivery, pero que no te va a dar la mano porque no te quiere dar la mano, porque el contacto físico no le gusta y tú no lo sientas como un desprecio. Correcto. Pero eso va de la mano de la formación y de la información. Nos quedan 2 minutos, pero quiero, por favor, antes de cerrar el programa, quiero darle el espacio a Aarón, porque Aarón creo que trajo un trabajo sumamente importante y quiero que lo compartan quiero que él lo comparta. Aarón, escoge cuáles son los dibujos que tú has realizado en este momento para querer compartir con la audiencia que te va a ver a través de estas cámaras.
Bueno, Bueno, o Sí, la pero cámara en no. general, ¿cuál se ve? sí. La general. Ok, bueno, como em, ustedes quieran. Esto es una demostración de que un niño dentro del espectro, con las características de Aarón, tal vez O sácala en no detalle. pueda ir a la universidad, ver. pero por ejemplo, muestra esto. Muéstralo. Ok, disculpa, tengo la dibujos. cámara por allá. Pero puede ser a Aaron futuro un tiene, gran Aaron ilustrador. tiene un dibujo allí, tiene uno de sus dibujos y yo tengo por acá otro. Ya va, la cámara no me familiarizo. Me gusta. Muéstrale Toma otros. Aaron, porque no, tú te manejas mejor que yo con la cámara. Son unas Ok. bellezas. ¿Dónde realizaste esos dibujos, Aaron? ¿Dónde los dirigí? ¿Dónde los hiciste? Lo voy a poner aquí. Ok, dice no, ese no. Ok, lo voy a poner de este lado. ¿Y este? Ay, tú me mostraste uno que habíamos visto, Mari, pero se me- Ay, mira este también. Eso es un proyecto de mitos y ¿Un proyecto leyendas cómo? de América. Ajá, cuéntame. Mira ese, Aaron, me encanta ese que tienes ahí en la mano. ¿Cómo se llama ese? Madre de Aguas. Ujú. Madre de aguas. Eso es una leyenda de América. Ok, ¿y esa es tu letra, Aaron? Wow, Sí. hermosísima. Mamá tiene que decir. Tiene que decir. Mamá tiene que decir. Mira, muestra ese. Este, a ver. Ah, mira este, sí, mira. Me dice que está más experto que nosotros en cámara. Sí. A ver, ¿cuál otro? Nos quedan unos minutos y que ya, bueno, estamos sobre la hora, pero quiero que nos muestres otro. Muestra ese. Wow, ese que tienes en la mano está espectacular. Me encanta la cantidad de colores que le imprimiste a esto. Sí, esa Qué es una grande. manera también para él de regular ansiedad. Ellos, es importante cuando ellos identifican qué los regula. Hay gente que se regula con algún juguete, tienen apego con algún objeto. Su regulación es Es dibujar a través del dibujo. a través del Claro. dibujo. Entonces, bueno, descubrió un talento allí. Totalmente. Potencialmente eso Totalmente. puede ser una profesión. Nosotros cuando iniciamos nuestra participación en talleres de dibujo en el Museo de Bellas Artes y Ya. todo esto, tuvimos la oportunidad de conocer un gran ilustrador que se sentó con él a conversar y me dijo, cuando yo estaba niño, yo me veo reflejado en él. Porque yo cuando estaba niño en el colegio decían que yo iba a ser un perdedor porque no lograba las tareas. Pero yo lo que quería era dibujar. Hoy en día soy ilustrador y yo vivo del dibujo. Hermosísimo. Entonces, digamos que fue un momento de paz. Aarón, ya llegamos al final. Quiero darte Vale, las gracias. gracias. ¿Ok? Quiero darte las gracias por venir. Dámela. Ah, una pancarta. Es porque mi mamá las guardió recogida por culpa suya. Ok. Ellos también Sin son filtro. sin filtro. Bueno, sin muéstrale filtro. una. Ahorita Por supuesto, recogemos sin las demás. filtro. Muéstrale una sola. No, A ver. solo es un trampa. Ok, me van a sacar el Creo que aire. hoy nos vamos a quedar aquí en un Para ver. post-programa. Mientras tanto, voy dando las gracias a Mario Ortega. Gracias, Gracias Mari, a de ti, Fundación gracias a ti. CEO, de Fundación Cristal, abogada. Y bueno, con quien vamos a seguir bueno, en estos espacios y en esta visibilización. Lisbeth Soto, pues por supuesto, gracias y sabes que vamos a seguir compartiendo nuestros Cómo no, espacios porque con el todo trabajo gusto. apenas, como les dije, y apenas comienza. Seguro. Gracias por la Gracias. invitación. ¡Wow! gracias Está por la espectacular. ¡Wow! Muchas gracias. Ya va, ese es como un resumen de varios. Esos son varios personajes. Mamá, tienes que explicarle. Esos son bestias Ay, ya- mecánicas. Sí, lo dijiste. Tiene que decir los nombres de estas bestias mecánicas. Las 9 nombres. Los 9 nombres. Ok, yo tengo dificultad de vista, Aarón. Uy, Yo no veo tampoco. no. Dilo. Ok, no lo puedo decir ahorita porque no veo, no traje los lentes, Aarón. Pero quiero darte las gracias. Ella tiene los lentes. Ella tiene- Nos vamos con esta realidad tan hermosa, ¿ok? Mira, Donde no. todos estamos comprometidos, ¿ok? Es un espacio donde nos encontramos Cas- todos Casa los de actores sociales Cares- para discutir y careces sensibilizarnos y hacer realidad la de calidad de los- vida que de merecen y los otra- derechos que merecen los como calidad de que vida en este espacio público y en esta ciudad y en Venezuela. Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos dentro del espectro autista y a la final dentro del espacio y dentro de las realidades neurodiversas. Nos vemos el próximo miércoles. Se les quiere mucho aquí con otro compromiso en Códigos Azules, la responsabilidad de responsabilidad social neurodiversa. Hasta el próximo miércoles a las 11:10. Reón. Jesús me avivó sin querer.
Códigos Azules será un espacio de información, sensibilización y motivación para generar opinión, propuestas y recomendaciones donde especialistas de la salud y de las ciencias sociales se unen junto a familias azules y neurodiversas para ayudarnos a crear el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Códigos Azules con Karina Oval.